Sí, hermanos, que generalmente nuestra aproximación de los salmos suele ser devocional, pero muy personal, muy alegórica, de manera que todo redunde en uno y en sus conflictos. Salmos como estos nos ayudan a entender que la vida eterna consiste en conocerte a ti, Señor, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Un salmo como este, hermano, nos desafía a considerarnos como parte del pueblo de Dios, como parte del ejército del Señor. Bien nos ayuda a ubicarnos en el plan de Dios, que a veces, hermano, por cuestiones de esta vida nos es difícil reconocer. He titulado esta explicación, Dios bendiga al Rey. Este Salmo 20 ha sido un salmo regularmente predicado cuando se coronaban los reyes en la antigüedad, por el temario que maneja, y como le digo, otra vez nuestro intento de colocar el salmo muy por abajo de su enorme significado, aunque también era un canto, debemos aceptarlo, dedicado al rey. El Salmo 20 tiene en el trasfondo alguna ocasión en la que el rey David, como era su costumbre en aquellos tiempos, saldría de nuevo a una guerra con aquellos que deseaban tanto su destrucción como rey, como la extinción del pueblo a su cargo. El Salmo 20 es una oración dirigida a Dios, mezclada con bendiciones dirigidas al rey. Se entrelazan oraciones a Dios y palabras de bendición dedicadas al mismo rey, que expresaba la fe en la ayuda y la victoria por parte de Dios. Muchas expresiones que nosotros debemos mirar como metafóricas o alegóricas de este salmo, para la época de David eran completamente literales. Eso de salir y pelear, caballos, carros, él no lo usaba como nosotros, ¿verdad? Los carros de Faraón o las carrozas, y para él, hermano, era verdad, es decir, totalmente literal. Él iba con su ejército a defender su territorio o a ganar territorio en ese momento. Lo que realza el significado de este salmo, hermanos, y la confianza que el rey como el pueblo tenían en Dios. Si vamos a sacar el provecho de este salmo, nos es necesario entender que este se aplica primeramente a David, que como maestro de Israel escribió de él, pero en tercera persona, como el rey, ¿verdad? Está hablando de él, obviamente, pero escribió de él en tercera persona, y es un recurso que usó porque recuerde que él estaba siendo inspirado por Dios para revelar la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios al pueblo con respecto al rey? Dios, ¿qué quería que el pueblo hiciera con respecto al rey? ¿Qué debería hacer el pueblo, un pueblo de un rey que los defendía y movía sus ejércitos? ¿Cuál era su responsabilidad, la voluntad de ese pueblo para con su rey? Pues el mismo rey fue usado por Dios, inspirado, para declarar esta voluntad. Y la voluntad de Dios era esta: que se mantuviera al rey en la más sentida y constante oración y en los mejores y más grandes deseos por su victoria y prosperidad. ¿Cuál era la voluntad de Dios para el pueblo con respecto al rey? Que se mantuviera el rey en la más sentida y constante oración y en los mejores y más grandes deseos por su victoria y prosperidad.
Dios deseaba, y así lo expresó por medio de David, que la causa que representaba el rey se amara, se honrara y fuera sostenida en ruegos al Señor y en bendiciones para el ungido de Dios. Piensa, hermano, mantener en oración al rey honraba a Dios, porque ¿quién puso ese rey? Dios. Mantener en oración al rey y orar constantemente por él, por su protección, por su cuidado, honraba a Dios, porque ese rey cumplía un propósito en los planes de Dios para el pueblo de Israel. Además, piense esto: orar por el rey, su victoria y su prosperidad, beneficiaba directamente ¿a quién? Al pueblo. Casi que al orar por su rey, y porque él ganara las batallas, y porque él fuera protegido, eso aseguraba la prosperidad y la protección del pueblo. Solo piensa el escenario contrario que hubiera pasado si en una de esas intervenciones el rey muere y los ejércitos prevalecen contra Israel. Hermanos, pues se entran, queman, destruyen, y hasta ahí hubiéramos sido, estoy hablando como si viviera allí, hubiéramos sido un pueblo. Recordemos, hermanos, que la existencia y supervivencia de este rey y de este pueblo eran muestra visible de los planes universales de Dios, bendiciendo a todas las familias de la tierra a través de ellos. Bendición prometida a Abraham y a su descendencia. Este rey, David, era el rey típico de Cristo. Era un tipo de Cristo. El pueblo típico, Israel, era la representación de la iglesia. Entonces, si usted lo mira en ese nivel, este rey nos está representando a Cristo, y este pueblo que ora por su rey y le desea las mejores cosas, está representando lo que más adelante haría la iglesia. Recuerde, hermanos, que sí o sí debemos buscar la conexión cristológica de cada salmo, porque dijo el Señor que los salmos daban testimonio de Él mismo. La causa de Israel en la carne prefiguraba la causa redentora del reino de Cristo en el mundo. Entonces tenemos varios niveles de aplicación y ya los veremos en adelante. Antes de continuar, quisiera hablar de una frase o de una condición en la que gravita todo nuestro salmo. Sin esa frase, el salmo no tiene ningún sentido. Casi que esa frase es la que le da sentido a por qué este salmo fue escrito. Debemos observar que este salmo gravita en torno a una condición específica que está declarada en el versículo 1, y es el día del conflicto. El día del conflicto. Todo el salmo viene a hablarnos alrededor de eso, y por eso es necesario entenderlo. Es decir, el día de la angustia, del conflicto, de la tribulación o dificultad. David los experimentó, y los experimentó como rey. No creo que haya sido fácil para David, un hombre de Dios, sensible, encargado de todo un pueblo, del pueblo de la promesa, escuchar, por ejemplo, que cierto ejército estaba entrando a su territorio armados hasta los dientes. Esto suponía, hermanos, un conflicto, una angustia para el rey. Y por eso cuando él se alistaba con su ejército y salía con sus ejércitos, todo el pueblo oraba por él y le deseaba los mejores éxitos en su causa. Pero quiero apoyarme en esta frase, el día de angustia y conflicto. Totalmente bíblico, hermanos. Sabemos por las Escrituras que existen días o temporadas de calma, pero reconocemos también la existencia de ese día o de esos días o temporadas de angustia y tribulación. Aún reconocemos la existencia de un día de conflicto y dificultad que puede afectarnos a todos como iglesia. El Salmo 9:9 dice:
Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. Es verdad, hermanos, hay un tiempo de angustia que pasaremos, hemos pasado, pasaremos, o estemos pasando. Eso es bíblico. Eclesiastés 7:14 dice, en el día del bien, goza del bien, o sea, hay días del bien, hermanos, y en el día de la adversidad considera. Hermano, vendrán días del bien, vendrán días de adversidad. Efesios 6:13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir y estar, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. En el día malo. Usted debe tener la armadura siempre. Pasan días buenos, pero hay días donde esa armadura va a ser usada porque entramos en lo que la Biblia llama el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. El salmista inspirado, sabiendo que así como Dios da el día y la noche, el calor y el frío, la guerra y la paz, también nos pasa por el día bueno y el día malo. Y ora, Jehová te oiga en el día del conflicto. Sabe, hermano, aún el Señor Jesucristo fue un varón de dolores, como dice Isaías 53:3. Él también se acercó a un día de profunda angustia y dolor, día que vemos desde Getsemaní y que acabó en la cruz. En Mateo 26:38 dice de nuestro Rey, entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Aún el mismo Señor, nuestro Rey, el que prefiguraba a David, pasó por un día de grande angustia. Yo sé, hermano, que hay gente exagerada que dice que está que se muere de la angustia. En labios de Cristo, créalo. Créalo. Porque Él nunca exageró ni dijo mentiras. Si Él decía que su angustia era profunda hasta casi morir, era verdad. Las nuestras, hermano, no son así. Y así, hermanos, no solo con nuestro Rey, nosotros, su pueblo, con los demás creyentes, el día de conflicto es verdad. No lo digo para atemorizarlo. Sencillamente, hermano, usted debe entender de qué se trata la vida cristiana. ¿Usted me diría que nunca se va a enfermar de aquí en adelante? ¿Y eso qué le promueve? ¿Angustia? No, usted puede vivir con eso, usted lo asume. Usted no está esperando la próxima gripa, por ejemplo. Pero hermano, sepa que algo parecido le va a pasar. Y hermanos, no lo decimos para infundir temor, pero hermanos, Dios nos dará días de calma, días de cosecha, días buenos. También el Señor nos traerá el día de conflicto. O si no un salmo así, ¿para qué lo leemos si todos nuestros días son buenos? Jehová te ayude en el día del conflicto, pero si como dicen en otras congregaciones, los conflictos, si usted cree con harta fe, no le vienen. Si lo cree y lo zapatea y lo visualiza y lo reclama y ata al devorador, no le viene. Esa no es la Biblia. Esa plática se perdió. Porque usted dice, entre más ofrende, más tendrá el devorador afuera. No, pues el devorador le cogió su bolsillo y se lo desocupó. El devorador era el predicador. Pero bueno, sigamos adelante. Hermanos, vendrá el día de conflicto. No pedimos exactamente que venga, ¿me hago entender? Pero pedimos que cuando venga el Señor nos libre. ¿Por qué, hermanos? Dice Job 5:7. Aliéntese con esto. Como las chispas se levantan para volar por el aire. ¿Se ha visto las fogatas, hermano?
saca unas chispitas y vuelan, dice la Biblia. Así el hombre nace para la aflicción. Así que tranquilo, hermano. El que aquí no esté pasando por el día del conflicto, pasará. Y otros están pasando. ¿Me hago entender? Eso es una realidad. Y para nosotros individualmente, pero también como pueblo, podemos pasar por el día del conflicto. ¿Qué dice el Salmo 20 de Jesucristo nuestro Señor? ¿Qué dice el Salmo 20 del ungido celestial y su obra redentora? Y a la vez, ¿qué puede decirnos este texto a aquellos que somos el pueblo de este Rey, hechos también reyes, y que llevamos el reinado de Cristo hoy en el mundo? Primero, hermanos, de forma sencilla, consideremos a Cristo en los días de su humillación. No pierda el Salmo, porque hoy estará haciendo mucha referencia al Salmo 20. Seguramente, hermanos, cuando entendemos un salmo y queremos encontrar la conexión que tiene con Cristo el salmo, no vamos a poder trazar cada frase del salmo, sacar una línea y hacerlo llegar a un punto que corresponda exactamente a la persona, vida, ministerio u obra redentora de Cristo. No podemos trazar en cada frase un punto correspondiente. Lo que sí podemos trazar es algunas líneas generales donde identificamos a Cristo. Podemos pensar, hermanos, que el Espíritu Santo dejó este Salmo 20, por así decirlo, siglos antes, sembrado como un tesoro escondido en un jardín, para ser desenterrado siglos después por Cristo en ese jardín, o más bien en ese huerto llamado Getsemaní. ¿Para qué, hermanos? Para ayudarlo y fortalecerlo, darle ánimo y confortarlo, darle esperanza en la gran obra que iba a hacer. Más que David, hermanos, cuando salía con su ejército, ¿qué estaba haciendo Cristo cuando se estaba acercando a la cruz? Hermanos, sin ejército, se iba a enfrentar, hermanos, de frente contra las fauces mismas del infierno. El Señor, como nuestro Rey, se iba a enfrentar, de hecho se estaba enfrentando al diablo, sus huestes. Recuerde también que detrás de eso se iba a enfrentar a la poderosa ira de Dios, que se iba a derramar sobre él por el pecado de su pueblo. Esta sí que era una salida de guerra, ¿no le parece? Una salida a un conflicto. Y quizás el Señor dejó este salmo escondido aquí en la Biblia para que el Señor lo desenterrara en ese huerto y pudiera, como con otros pasajes, tener ánimo y él tuviera esperanza en la victoria a obtener en su sacrificio en la cruz. Recuerde que en su día de conflicto Cristo buscó la simpatía de sus discípulos, pero ellos no entendían lo que el Señor iba a hacer y eran débiles. Y en el día que Él necesitó que su pueblo le ayudara y le animara para esta labor, los discípulos durmieron. ¿Qué hizo el Señor entonces? Buscó del Señor la ayuda y la fortaleza para cumplir su obra sagrada. Y dice la Biblia, y se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró. ¿Qué hizo el Señor? En el día de conflicto, en el día que como rey iba a salir a la mayor de las batallas que iba a enfrentar, ese día cuando no encontró simpatía, porque la buscó en sus discípulos, se apartó de ellos y se arrodilló a orar. ¿En dónde buscó ayuda? En el día del conflicto, en su Padre. El versículo 2 del Salmo dice: que el Señor te envía ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Probablemente este salmo retumbaba en la mente de Cristo estando allí en Getsemaní, que el Señor era su deseo, que el Dios de Jacob, recuerda, hermanos, Jacob también tuvo un día de conflicto en un vado, en un paso de un riachuelo pequeño, y allí ¿qué hizo Jacob?
también clamó a Dios y el Señor vino también. Por eso dice que el Dios de Jacob, que el Dios de Jacob te defienda. En respuesta al versículo 2, se le envió a Cristo ayuda celestial, Lucas 22:43, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Como respuesta a la bendición del versículo 4 del Salmo, te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Son deseos para el rey. Que el Señor te dé conforme al deseo de tu corazón, que el Señor cumpla tu consejo. Asimismo, se cumplió en Cristo. ¿Por qué? Porque si el deseo para el rey era que se le diera conforme al deseo de su corazón, el Señor le señaló la cruz, porque, hermanos, entienda que aunque pareció pedir no tener que cumplir su misión así, ¿cuál era el deseo de su corazón? Muy bien, él dijo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. El Salmo decía, que el Señor te dé conforme al deseo de tu corazón. El deseo del corazón de Cristo era hacer la voluntad de Dios. Y si Dios dijo la cruz, entonces el Señor dijo la cruz. En todo tiempo nuestro Señor dependió de su Padre. Confió en su Padre para la obra de salvación que vino a realizar. Y en el espíritu del versículo 5 se reconoce que el Señor triunfó, ganó eterna redención para los elegidos. Dice, nosotros nos alegramos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios, que es una arenga de victoria. En el espíritu de este versículo 5 se reconoce el triunfo que obtuvo Cristo en el día del conflicto, ganando eterna redención para los elegidos, como dice Hebreos 9:12. Además, como dice Colosenses 2:15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente y triunfó sobre ellos en la cruz. La Biblia, hermanos, no oculta que el Señor en el día del conflicto se enfrentó, solo, pero con la ayuda de su Padre, y hermanos, y triunfó, porque ¿para qué fue a la cruz? Para adquirir redención para su pueblo y para exhibir y doblegar a Satanás en la cruz. Y la Biblia dice que esto lo logró. Este es nuestro Rey, hermanos. Como que este salmo estaba preparado para infundirle ánimo para ese momento, para que él fuera a la cruz con esperanza. Sus enemigos le retaron, recuerde, Mateo 27:43, le decían sus enemigos, confió en Dios, libérele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Ellos pensaban que el Señor confiaba en que su Padre iba a enviar carros y caballos, pero él, en el espíritu del versículo 7, confió en el Señor. Estos confían en carros y aquellos confían en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Y aunque en la cruz nuestro Señor se doblegó y cayó al llevar nuestros pecados, se levantó de los muertos y quedó en pie. Como dice el versículo 8, ellos, los enemigos, flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Probablemente haciendo referencia que aunque se doblegó y cayó en la cruz al llevar nuestros pecados, se levantó de los muertos victorioso y quedó en pie por la confianza que tuvo en Dios. De manera que ahora ha adquirido una posición y nombre que es sobre todo nombre. Les recuerdo que cuando se habla así de Cristo, que ha adquirido un nombre mayor que el que tenía, no se está hablando de Cristo en su deidad,
porque Él no puede tener un mejor nombre que el que ya tiene. Se está hablando de Él como mediador. Como mediador, un nombre mayor le esperaba después de la redención, o después de haber hecho la obra de redención. Ahora, hermanos, nuestro Rey que fue a la cruz, se enfrentó con el diablo, que confió en Dios, que aunque se doblegó, está en pie y se levantó de entre los muertos, ha adquirido una posición y nombre sobre todo, como dice Romanos 14:9, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir. ¿Para qué? Para ser Señor así de los muertos como de los que viven. ¿Para qué murió y resucitó, hermanos? Para ser Señor. Esta palabra Señor es la palabra amo, o si queremos guardar la unidad con el Salmo, para ser nuestro Rey. Para eso murió por un grupo de personas, para ello resucitó por ellas, para ser Rey de los que habían muerto como de los que viven. De manera que nuestra esperanza ahora es la misma del versículo 9. Que el Señor nos oiga en el día que le invoquemos. Imagínese usted, hermano, y se dice con respeto, pero con un poco de filo. Esa sería una bendición si usted creyera en que su maestro o su deidad está muerta. Que el Rey nos oiga en el día que le invoquemos. Que San Patricio te escuche, él está muerto. Que Santa Asta te escuche, está muerta. ¿Qué esperanza es esa? Nuestra esperanza es que el Rey nos oiga en el día que le invoquemos, porque Él se levantó de la tumba y es victorioso. Entendamos, hermanos, este salmo de esta manera, como ese recurso en la palabra, como muchos otros textos que debieron llenar la mente de Cristo en los días de su humillación para la tarea que iba a hacer en esa, podemos decir, cruzada que hizo para alcanzar eterna redención para su pueblo y avergonzar precisamente con el arma que Satanás usó para herirlo, con esa misma el Señor la levantó y avergonzó al diablo y sus huestes. Esto de Cristo en los días de su humillación, pero ahora miremos a Cristo como Rey exaltado. Les recuerdo, hermanos, que cuando estudiamos Cristología, qué tema maravilloso, hablamos de los dos estados de Cristo, dos estados. Bueno, se reconoce un estado preexistente, no un tercero como tal, pero pues tenemos que hacer referencia. Estaba en su gloria. De ahí vino, ahora sí, al primer estado, a su estado de humillación. ¿Cuándo empezó su estado de humillación? Cuando el ángel se acercó a María y le dijo, el santo ser que nacerá será llamado hijo. Ahí, hermano, nuestro Señor, una cosa misteriosa, profunda. Hermanos, como dice un himno nuestro, la razón nos acompaña hasta un tramo y la fe recorre lo mayor. El Señor del universo atravesó miles de años luz, millones de años luz, desde su cielo, donde quiera que éste esté, por fuera de todas las cosas, y atravesó todas las cosas, hermanos, y se hizo un bebé en el vientre de María. Ahí empezó, hermanos, su estado de humillación, y se postergó, hermanos, hasta su muerte. Pero dejó atrás los días de su humillación. ¿Por qué, hermanos? Porque resucitó. Y dice la Escritura que ascendió, literalmente ascendió, no es una metáfora. Dice la Biblia que estaban muchos discípulos suyos y literalmente lo empezaron a ver cómo se levantaba del suelo y ascendió hasta que las nubes lo taparon. Y dice la Biblia que allí se fue para reinar y ser nuestro sumo sacerdote para siempre. Hebreos 8:1, tenemos tal sumo sacerdote, sumo es el mayor, para que los muchachos que están aquí entiendan, sumo es el mayor, y tenemos
tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la derecha del trono de la majestad en los cielos. Dos cosas, nos dice que es sumo sacerdote y que se sentó en un trono. O sea, ¿qué visión nos está dando de Cristo? La de sacerdote y la de rey. Y aunque ciertamente, hermanos, ya en su estado de gloria no le podemos atribuir nada de su estado de humillación. ¿Me hago entender? En su estado de humillación tuvo su condición, sufrió, se angustió, luchó, cosas así, confió en Dios. En su estado de gloria, no le podemos atribuir nada de su estado de humillación. Por eso es que no estamos de acuerdo, solo estoy repasando la cristología con ustedes. No podemos decir, por ejemplo, que, el Señor Jesucristo llora por la humanidad. No, hermano, eso era en los días de su humillación. ¿Ya? Es como si lo crucificáramos otra vez. No, hermano, eso ya no va a volver a pasar una vez y para siempre, dice la Biblia. No le podemos atribuir hoy a Cristo los asuntos de su estado de humillación, entienda esto. De manera que, aunque no podemos decir que Él está viviendo un día de angustia o tribulación, porque eso fue de su estado de humillación, sí podemos decir algo, hermanos, y es que su reino, su gobierno, su señorío, que Él está extendiendo en el mundo, está siendo objeto de conflictos y guerras. Ese reino, ese señorío, ese gobierno absoluto, como mediador, ese gobierno evangélico que Él está desarrollando y extendiendo en el mundo, ese sí está siendo objeto de conflictos y guerras. Su señorío, como Rey Redentor, encuentra oposición en el mundo. Su evangelio no es creído, más bien es combatido. Sus principios de discipulado abnegado, sus leyes son expugnadas. Por eso Pedro evoca el Salmo 2 en Hechos 4:25, dice que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Estos pueblos se reunieron, los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Entonces le quiero decir algo, que aunque Él no esté personalmente sufriendo en el cielo, Cristo no está sufriendo, eso en los días de su humillación, Él no está angustiado, eso fue en los días de su humillación, su reino, su causa, su evangelio, sus principios sí están en conflicto. La gente se levanta contra Él. La gente se levanta contra el evangelio, contra sus mandamientos. No hay mandamiento, principio, ley, enunciado del evangelio que el mundo no haya ya combatido desde el primer siglo hasta hoy. Hermanos, en herejías no hay nada nuevo debajo del sol. Su reino, sus principios están siendo objeto de desafío. Piense esto, hermanos. Si un pueblo típico, como el pueblo de Israel, oraba por un rey temporal y tenía la orden de abrigar y expresar sus mejores deseos para la ayuda y prosperidad de su rey y reino, ¿qué debería hacer el pueblo de Cristo para que su rey triunfe y su reino se establezca en los corazones de muchos? Si el pueblo que prefiguraba la iglesia tenía que orar por su rey, por su causa, y debía abrigar los mejores deseos de victoria para ese rey temporal que murió, ¿qué debería hacer el pueblo de Dios, la iglesia, a favor de su rey y de su reino, para que este reino se establezca en los corazones de muchos? ¿No deberíamos, hermanos, orar por nuestro rey? ¿Y no deberíamos orar por el reino de Cristo extendiéndose? ¿No deberíamos aunarnos a la causa de Cristo
como la causa de nuestro Rey, hermanos, porque primero queremos que Cristo triunfe. Lo hará, pero queremos eso. Pero hermano, ¿no se ha puesto a pensar que de su triunfo depende el nuestro también? ¿Acaso, hermanos, podemos orar con el Salmo 68:1? Levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos y huyan de su presencia los que le aborrecen. Seguramente que podemos orar en el espíritu de 2 Tesalonicenses 3:1-2, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, y para que seamos librados de hombres perversos y malos. Esas son las batallas de Cristo nuestro Rey hoy. Si pudiéramos ver, déjeme expresarme así, si pudiéramos ver cómo son las batallas de nuestro Rey Jesús hoy, ¿cómo serían? Sería, hermano, cuando Él sale y por su Espíritu sale a convencer al mundo de pecado, justicia y juicio. Se tendrá que enfrentar con reyes, con gobiernos, con imperios. Se tendrá que enfrentar con hombres, con organizaciones, con corazones duros, con corazones combativos. Y por eso oramos. Cuando oramos, por ejemplo, que la palabra del Señor corra, que el Evangelio corra y sea glorificado, ¿qué estamos pidiendo? Que nuestro Rey triunfe, que nuestro Rey gane, que gane terreno, que tome posición en campo enemigo y vaya ganando terreno. Podemos y debemos orar, hermanos, para el triunfo y la victoria de nuestro Rey en este mundo, orando también, por ejemplo, al Señor para que envíe obreros a su mies. Cuando usted ora por estas cosas, ¿qué está haciendo? Señor, Él está en conflicto, ¿me hago entender? Va a establecer su reino. ¿Por qué? Por medio de su palabra. Y hermanos, y Él tiene también su ejército. Y por eso oramos, que muchos sean enlistados, que muchos militen también. Hermanos, cuando oramos por eso, estamos orando para la prosperidad y el bien de su causa. ¿Cuál es su causa, hermano? Que el Evangelio se extienda a todos los corazones y muchos que hoy no creen, crean. Y los que creamos, creamos más y seamos preservados y lleguemos a la gloria. Cuando usted dice que el Señor envíe obreros a su mies, usted está diciendo, Señor, danos más soldados y hazlos avanzar en terreno enemigo. Podemos suplicar y tener todos nuestros buenos deseos y suspiros por una intervención poderosa de nuestro Rey, como dice Isaías 64:1 y 2. Oh, si rompieses los cielos y descendieras, y a tu presencia se escurriesen los montes como fuego abrasador de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas, para que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos, y las naciones temblasen a tu presencia. No me diga, hermano, que cuando usted ve las noticias, su deseo es, ojalá los maten, ojalá los... Espero que su mente sea cristológica, cristocéntrica y muy evangélica, porque qué ganancia, cuál es el punto de que el malo muera. Que lo desee el mundo, que ellos pagan mal por mal. Hermanos, nosotros queremos que en estas cosas Cristo sea exaltado, que sus enemigos se rindan, que las naciones tiemblen ante su presencia. Hermanos, el enemigo con que estamos combatiendo no es el socialismo ni el progresismo, se llama pecado, se llama Satanás, y el asunto que estamos desarrollando en el mundo no es la derecha, es el evangelio. Entiéndalo bien, por favor, no se vuelva militante de la derecha, ni mucho menos de la izquierda. Nuestro asunto es otro, hermanos.
es más arriba, es más profundo, es más sustancial, porque no sé cuántos de derecha están hoy en el infierno y cuántos de la izquierda. Ningún creyente está en el infierno, créalo. Lo de derecha e izquierda, déjeselo para los que están amantes del mundo, para los que quieren su... Ahora, déjelos. Ore, porque eso nota que el Evangelio no ha llegado a su corazón. Están tan amarrados, tan acostumbrados a que nos peguen con la derecha y ahora tan hartos que nos peguen con la izquierda y no han caído en cuenta que siempre nos pegan. ¿Cuál es tu punto? El Evangelio es otra cosa, hermanos. Va a la raíz del problema, a los corazones de los hombres. Y por eso no importa si se nos vienen con la derecha o la izquierda, que el Señor tome ese corazón y lo haga suyo. Que mande su espíritu y doblegue a los enemigos de la fe. Porque aunque sea político, si eso existe, ese hombre tiene un corazón pecador que si no se arrepiente y cree, entonces el enemigo habrá ganado terreno y lo habrá ganado para él. Y nosotros queremos el triunfo de nuestro Rey. Queremos que Él avance con el Evangelio, que sus ejércitos, es decir, sus ministros, se levanten con poder, que no sean soldados débiles, ni congraciados con el mundo. Queremos que el Señor intervenga poderosamente. ¿Sabe usted, hermano? Cuando usted pasa por otros lugares del mundo, usted puede tener un sentimiento aquí metido diciendo, un día en esta tierra el Señor descendió en avivamientos, en grandes convicciones de pecado. Hermano, en Colombia jamás hemos tenido un tiempo así. Colombia no sabe que es un avivamiento de la piedad, del Evangelio. En otros lugares se cuentan desde 1500 las generaciones de creyentes. Nosotros, si el Señor no nos ayuda, perderemos la reforma en esta generación, en la misma que nació. El Señor está peleando, hermanos, y queremos que nuestro Rey triunfe con sus principios. La iglesia es el pueblo del gran Rey Jesucristo y su reino no avanzará sin conflictos o luchas. Hermano, alguien dijo que cuando el Evangelio es aceptado por todo el mundo, entonces lo que estamos predicando no es el Evangelio. Oramos para que su causa triunfe. ¿No ha orado así? Señor, gana aquí. Triunfa aquí, pon tu nombre allí, humilla a tus enemigos, que sepan que tú eres Dios. Oramos para que su causa gane, oramos para que el deseo del corazón de Cristo y sus anhelos se sobrepongan a lo que desea el hombre pecador, y nosotros, su pueblo, nos alegraremos en su salvación y alzaremos bandera, pendón en el nombre de nuestro Dios. Esto es, hermanos, que el Señor conceda todas las oraciones intercesoras que ahora Cristo hace desde la diestra de su Padre, para que todo sea sometido bajo sus pies y nosotros podamos alabar y glorificar su nombre por cada batalla luchada, por cada batalla ganada, por cada avance, por todos los puestos que Cristo toma del enemigo, por cada muralla derribada, por cada territorio que el Señor gana para sí y que antes era del enemigo. Oramos, hermanos, y bendecimos al Señor por esto. ¿No le da mucha alegría? Al cielo le da mucha alegría cuando un pecador se arrepiente. Piense esto, hermano. Puede ser que una persona o una familia que iba a la destrucción es ganada por Cristo nuestro Señor. ¿No sería eso haberle arrebatado un esclavo del enemigo al enemigo? Yo no sé a usted qué le pasa aquí en su corazón cuando escucha esta noticia. Rescataron a un secuestrado. Dice, ay, bendito Dios.
Yo no sé qué es peor, morir o estar secuestrado. ¿Me hago entender? Pero piensa, hermano, una persona que iba destinada al infierno, cuando el Evangelio dice no, y la gana, el Señor la gana para él. Por eso oramos, hermano, que el Señor triunfe. Imagine cuando el Señor gana una familia para él. Bueno, le comento esto solo para que usted entienda el punto. Una persona quiere ir a hacer una misión, el Señor le ha llamado, él piensa, y le dijo a una persona, ¿qué pasa si yo vengo a esta ciudad y pongo una iglesia aquí también? Él dijo, no, me parecería pues mal porque aquí ya estoy yo, puedo ir a otras. ¿Cuántas iglesias se necesitará en Suba para poder hablarle a cada uno de los habitantes de Suba? Suba tiene 1.200.000 habitantes, o sea que hubiera todavía 100 iglesias en Suba. ¿A cuánto nos correspondería ganar? No alcanzamos. ¿Cuál es tu punto, pastor envidioso? ¿No quieres más puestos de batalla en tu ciudad? Amamos cuando escuchamos que el Señor sembró una iglesia en el orden bíblico, ¿no? Porque ahí estamos seguros que el Señor la sembró. Y no que un soldado por ahí dijo, ay, yo como que me siento general, y fue y sembró una iglesia. Cuando las cosas se hacen en desorden, usted puede creer que ahí el reino no está avanzando, no como debiera. Pero hermanos, queremos estas cosas. Nos da alegría cuando, por ejemplo, hermanos, ¿no lo vio así? Bueno, ahora véalo así. Cuando han dicho, los invitamos al reconocimiento de un nuevo ministro. Dice, gloria a Dios. Eso es mejor que asistir cuando una iglesia se está disolviendo por el pecado de sus ministros. ¿Usted qué quiere que gane? ¿Iber Suba o quiere que gane el reino de Cristo, el Evangelio? ¿Usted quiere ver nuestro eslogan en lo alto o la bandera de Cristo en lo alto? De Cristo, hermanos, de Cristo, de Cristo. Ciertamente el Señor ganará, eso está escrito. Ciertamente el deseo del corazón de Cristo se cumplirá. Pero hermanos, estamos en la guerra y oramos y cargamos nuestro corazón con eso. Y de último, hermano, permítame decirle, el pueblo de Cristo en los días de su humillación, ¿qué vimos? Primero, Cristo en los días de su humillación, luego Cristo como Rey exaltado. Ahora nosotros, nos tocó la aplicación a nosotros. Hermanos, ¿qué es la iglesia si no es el pueblo del Rey? Y aquí, hermanos, permítame ilustrarle aquí. Nosotros no estamos luchando otra guerra, sino la misma de nuestro Rey. Uno de los grandes desvíos del cristianismo hoy es usar el reinado de Cristo para que uno libre sus propias batallas. ¿Me hago entender? Es reconocer que Cristo es Rey, pero hacer todo lo posible para que Él abandone su causa, sus propósitos, y ahora se aliste en nuestro ejército como soldado y pelee por nuestros asuntos. ¿Qué le parece esto? ¿Cómo lo califica usted? Oh, sí, no hay una iglesia o lo que cualquier cosa se llame iglesia hoy que niegue que Cristo es Rey. Van a decir, ¿Cristo es Rey? Cristo es Rey. Y tenemos nuestros cantos y tenemos nuestras danzas para decir que Cristo es Rey, perfecto. Mi punto ¿es Rey para qué?
es rey para que usted reconozca cuál es la guerra que él está peleando y usted se aliste detrás de él. O usted le reconoce rey para quitarlo de su causa y que él se aliste en su batalla y usted hacerlo soldado de su causa, de sus asuntos, de sus problemas. Pues aquí está una gran diferencia, hermano. Cristo es rey, no es soldado de nadie. Él es el capitán y él no va a abandonar su causa. Nosotros somos su pueblo. Y cuando usted fue enlistado a ese pueblo, entonces usted se alineó atrás de él. Y ahora, hermano, usted no lucha otra guerra distinta a la de él, la misma. ¿Ha escuchado las arengas de muchos cristianos reclamando a Dios, reclamándole a Dios cosas basados en que Él es el rey? Como tú eres el rey, cualquier cosa que reclamen, lo reclaman es para ellos. O sea que al final no es el rey, es el siervo. ¿Y qué es lo que reclaman? Puros asuntos de esta vida. La gente que va a las iglesias quiere plata, quiere salud, quieren mejores trabajos. Eso es lo que reclaman y le sirve a Cristo como rey, pero como rey de mis deseos, o sea, el siervo de mis deseos. Hermanos, como dijo el pastor Castañeda, solo hay un rey, uno. Ese puesto ya está ocupado. Y nosotros, hermanos, tenemos el gran privilegio de ser soldados a su servicio. ¿Y para qué? Para adelantar su causa. Apocalipsis 1, 5 y 6 dice, hablando de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y mire, el soberano de los reyes de la tierra. Ya ¿dónde está Cristo, no? Ahora dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Escuche, nos hizo reyes y sacerdotes fue para Él. Él no para nosotros, sino nosotros para Él. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos. Amén. Lo que significa que Él es el Rey. Este Rey nos amó, nos rescató con su propia sangre, y aquellos que rescató los hizo reyes y sacerdotes desde una perspectiva ministerial, es decir, reyes que sirven para que en todo le demos la gloria a Él. Entonces, si lo notó, este pueblo lleva el encargo de expandir bajo la autoridad de Cristo y en el poder del Espíritu Santo su reino, su señorío y su causa. No estamos luchando otra guerra, estamos luchando la misma de Él. ¿Cuántas oraciones deberíamos hacer por ese pueblo que hoy lleva la bandera del Evangelio en un mundo perdido? ¿Cuántos deseos fervientes por el bien y la victoria de la causa de Cristo bajo la administración de la iglesia? Esto porque al abanderar la mejor y más excelsa causa en esta tierra, vamos a experimentar conflictos y temores. Hermanos que oran, que desean y trabajan por ver la causa de Cristo prevalecer. Queridos hermanos que ruegan y se esfuerzan en sus mejores deseos y sacrificios, ver el Evangelio esparcirse. Queridos miembros del ejército de Cristo que suspiran y obran con abnegación por ver la iglesia hermoseada, el testimonio inmaculado, sus ministros triunfar, sus maestros ser más eficaces, sus proyectos progresar, sus trabajos ser más efectivos y sus labores más recompensadas. Jehová les oiga en el día del conflicto, y el nombre de Jacob les defienda. Les envía ayuda desde el santuario y desde Sión les sostenga. Eso es para usted, que desea el triunfo de Cristo en su iglesia.
Hermanos que se cargan el corazón por la vida, espiritualidad y edificación de la iglesia. Aquellos que Dios sabe suspiran por esos proyectos que glorificarán a Cristo en este mundo, en este país, en esta ciudad y localidad. Que el Señor haga memoria del sacrificio de Cristo sobre ustedes y les dé conforme al deseo de su corazón y cumpla su consejo, conceda a Jehová sus peticiones, porque ustedes están pidiendo para lo que es, porque ustedes están deseando lo que es. Dios es el que conoce todas las cosas que hacemos. ¿A qué hemos renunciado? ¿De qué nos hemos privado? ¿A qué luchas nos hemos expuesto? ¿Qué hemos sacrificado o puesto en riesgo por cooperar con su causa o por ver su reino extenderse por medio de la iglesia? Quizás usted podría estar más próspero en las cosas materiales, o quizás pudiera tener una mejor reputación, o conocer más este mundo paseándolo de arriba abajo, o estrenar más seguido, o tener una vida más divertida, o vivir un poco más holgadamente. Pero usted se ha confesado cristiano y vive como uno y ha reconocido cuáles son las batallas de nuestro Rey y ha puesto su brazo de lealtad a esta causa y le ha dicho a Cristo: no te dejaré ni me apartaré de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tú, Señor, serás mi Dios, y solo la muerte me quitará esta armadura y esta espada para adelantar y defender tu causa. Querido cristiano, no pasa la eternidad entre algodones. Por favor. Este es el día de nuestro conflicto. Los algodones vienen mañana. Le enseñé esta mañana que solo hay un tiempo para criar, ¿recuerda? Ya después usted puede colaborar con el que cría, lo que sea. Pero criar con sus hijos. Bueno, le voy a decir una cosa. Solo tiene una oportunidad de pelear en este ejército, una. ¿Por qué le digo que una sola? Porque cuando muera, Dios está recibido y en el cielo no hay pelea, tranquilos. La única lucha que usted va a luchar es la de ahora. La de ahora. Abrácese esa causa, que no hay mejor causa en esta tierra. No tenga duda que si esa es su carga, hermano, y su oración y deseo, usted verá su gozo cumplido cuando nuestro Rey gane finalmente. Y nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Pero aquí está la gran demanda, hermanos. Es una guerra espiritual. Usted debe tener fe para pelearla. ¿Cómo se pelean las guerras de Jehová hoy? ¿Cómo se pelean las luchas de Jesucristo hoy? ¿Cómo entiende eso en su vida práctica? Bueno, hermanos, empecemos por la mañana, cuando usted se levanta abrumado y un tanto perezoso. Ahí empiezan las batallas de Jesucristo a pelearse. ¿Quién va a reclamar la primera parte del día? ¿Cómo se va a vivir esta día hoy? ¿Sí ve? No se ve tan a lo David, ¿verdad? Pero así es que se pelean las luchas del Señor en su corazón. ¿Quién va a tener la preeminencia hoy? ¿Con qué criterio voy a hacer las cosas hoy? Ahí el Evangelio, ahí están los ejércitos del Señor luchando en el corazón. Estas guerras se pelean en el día, cuando somos tentados y probados, cuando debemos obedecer, dar testimonio, ir a los cultos. ¿Ha experimentado las luchas de Jesucristo cuando va al culto? Duras, ¿no? Son duras. Son duras. A veces toca hasta con personas, ¿verdad? Pero hermanos, son las luchas de Dios hoy. Las guerras de Jehová hoy son mantener el culto regulado,
edificar su iglesia, proclamar la salvación al perdido. Es la guerra de guardar, mantener y asimilar la sana doctrina y la obediencia que es según la piedad. Esta guerra es la de la fe, donde vemos las cosas de esta vida y del mundo, y el mundo nos intimida y sin embargo, por la fe en Él prevalecemos. Estos confían en carros, aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Y en esto se confirma la Escritura, que todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Pero quiero terminar con esto. En esta guerra también usted experimentará la generosidad y bondad de nuestro Rey, que no es injusto ni oneroso con sus soldados. Recuerde que este Rey no lo envía a la guerra para vivir él. ¿Qué ve usted en las demás guerras hoy? ¿Quiénes se matan y por quién? De alguna manera, hermanos, todos estamos en el juego de ajedrez protegiendo al rey. ¿No es así? En esta guerra, el rey murió para protegerlo a usted. Murió para que usted viviera, y es Él el que cuida a sus soldados. En otros ejércitos usted cuida al general. En este Rey, Él nos cuida y nos salva. Por eso tenemos esperanza que se compadecerá cuando afrontamos los días malos. Ahora conozco el versículo 6, que Jehová salva a su ungido, lo oirá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Y con más esperanza oramos, salva Jehová, que el Rey nos oiga en el día que lo invoquemos. Hermanos, que Dios bendiga al Rey, que así sea para siempre en el nombre de Cristo. Oremos.